a la economía ambiental. Un poco me gustaría mucho saber cuáles son sus pregrados. ¿Qué pregrado tiene usted? Yo no soy de la clase. Ella nos está ayudando. Yo voy a grabar la clase. ¿Y usted qué pregrado? Yo soy ingeniera forestal. Ingeniera forestal. ¿Y usted? Ingeniero de petróleo. Ingeniero. Administrador ambiental. Administrador ambiental. Yo soy ingeniera ambiental y sanitaria. Ingeniero ambiental. Yo creo que los ingenieros ven microeconomía, ¿no? Principios de economía, Sí. vi yo. Principios de economía. ¿Y ustedes qué? Sí, micro, macro, Micro, macro, sí. economía ambiental. Ok. Bueno. Entonces, la idea es, el curso va a tener, básicamente, la economía ambiental es como todo, es economía, ¿no? Pero ustedes oyen economía de los indígenas, economía de la salud, economía de lo que está de moda. Hay economía de posconflicto ahora. De seguro van a abrir un posgrado en economistas de posconflicto. Entonces, el tema básico es que vamos a aplicar el instrumental económico a ver cómo estudiamos problemáticas ambientales y cómo les damos solución, ¿no? Y estas soluciones enmarcadas dentro de un modelo de desarrollo económico ambiental sostenible, es decir, el tema fundamental ahora va a ser que tenemos desarrollo y tenemos conservación, y la idea es que tenemos que generar un modelo de desarrollo sostenible en términos económicos y en términos ambientales. Esto es lo que en la literatura se llaman modelos eco-eco, ¿no? Económicos, ecológicos, económicos, ambientales. Y entonces vamos a estar familiarizados con muchos conceptos económicos. El máximo grado de matemáticas que voy a aplicar es la derivada, máximo. No más. Tampoco es que el curso va a ser muy intensivo en esa parte. Bien, vamos a arrancar primero con una discusión por qué estudiamos el medio ambiente desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, básicamente, los ambientalistas de Greenpeace o cualquier ambientalista que está en la onda verde considera a la naturaleza y le da un valor a la naturaleza porque tiene ciertos argumentos personales, ¿no? Por ejemplo, a mí, no sé, desde que en el colegio me enseñaron a conservar el medio ambiente, a respetar la naturaleza, o yo soy antropólogo, entonces desde la línea antropológica hay unos valores del capital cultural que es parte del capital natural, o soy biólogo o ecólogo. Entonces en economía esas apreciaciones no van a ser consideradas. Lo que va a ser considerado es esta palabra que ven acá, capital. Capital es todo recurso que genere riqueza. Buenos días. ¿Sí? Capital es todo recurso que genere riqueza. Entonces, ¿por qué estamos dando esa apreciación en economía ambiental? Porque básicamente el problema de degradación ambiental, visto desde el punto de vista económico, es que hemos utilizado la economía del vaquero, ¿no? La economía del vaquero básicamente lo que supone es lo que hacían los vaqueros en el medio oeste, ¿no? Que llegaban, generaban un pueblo, hacían minería, destruían todo, cerraban ese pueblo, se iban a otro lado y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos el medio ambiente como algo que es gratis, como algo que sea infinito. Entonces, dado eso, ya vamos a decir, vale, ustedes han escuchado de seguro el concepto capital físico, ¿no? ¿Qué es el capital físico? Los puentes, carreteras, aeropuertos. Fíjense que eso tiene valor. O el capital humano. ¿Qué es el capital humano? Son ustedes con toda la inversión que han hecho en su vida y están produciendo. Entonces así vamos a llamar capital natural. Entonces, el modelo de desarrollo sostenible que vamos a analizar parte de esos de tres tipos, es decir, adicional
a lo que consideraba la economía clásica, que una economía solo dependía del capital físico y del capital humano. Entonces ahora nosotros incluso el capital físico y el capital humano lo vamos a dejar abajo y vamos a anteponer el capital natural. ¿Por qué? Porque sin este capital no existen nosotros dos. ¿Sí? Entonces es la nueva visión que tienen los modelos de desarrollo económico sostenible. Esa es la visión, por ejemplo, de la economía de los ecosistemas y biodiversidad, de la economía de los ecosistemas del milenio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vemos al capital natural? Como algo que no solo va a tener valores de uso. Es decir, yo puedo utilizar el agua del embalse Chingaza, ¿no? Pero no solo eso tiene el embalse Chingaza, tiene, por ejemplo, importantes funciones de regulación, ¿sí? Entonces, si regula los caudales para que existan otras especies de flora y fauna, entonces ese servicio se llama de niñera, ¿no? El servicio de niñera es soporte de la vida en esa región. Entonces por eso va a tener una función, un valor. Si ese valor es en el futuro, va a tener algo que se llama valor de opción. Y esto me parece que es lo más importante de la contribución de este nuevo enfoque, que es que reconocer que hay valores de existencia, valores de coexistencia, valores motivados en otras cosas, en altruismo, en legado, en valor eticario, que hacen que el medio ambiente no se considere como un computador o como un celular, ¿no? Como un bien manufacturado. Es decir, el capital natural viene de ser producido por una máquina que es la naturaleza, pero esa máquina el hombre jamás la creó y el hombre jamás la va a reproducir a menos que encontremos otro planeta, ¿no? Pero eso está como difícil todavía. Y el tema fundamental es este, es decir, el capital natural, que es la agregación de un conjunto de cosas, es decir, Q expresado como Q1, Q2, Q sub n. Porque noten acá, Q es todo, podemos hablar del valor de la naturaleza, pero ese valor que tiene ahí, lugares para visitar, lugares para trabajar, lugares para vivir. Nadie quiere vivir en lugares donde hay contaminación de ruido, ¿sí? Lugares para desarrollar actividades de recreación como espacios abiertos, insumo hídrico, insumo aire, insumo suelo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese capital natural, que es este, generalmente nosotros escuchamos a la gente que trabaja en ambiente que habla. Esto se puede dividir en componentes abióticos, en componentes bióticos y el componente, ¿cuál sería el otro? Socioeconómico. Socioeconómico, ¿sí? Generalmente eso es lo que se escucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto mismo es esto, pero más técnico, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos controlando impactos ambientales y estudiamos un EIA, el enfoque es por este lado, ¿no? Porque hay que construir una matriz de impactos. Pero en economía, ¿qué nos interesa? No nos interesa tanto la tecnicidad, sino para qué le sirve a la gente. Es decir, aquí hay un concepto muy importante y es que esto vale porque genera bienestar. ¿Y bienestar qué es? Felicidad. Entonces, imagínense en la zona de la Jagua de Ibirico actualmente, donde ya hay desertificación por minería de carbón, la temperatura algunas veces llega hasta los 50 grados, ¿no? Ya hay estudios que dicen que en esas temperaturas es imposible que un niño entre 1 y 5 años pueda desarrollarse y crecer bien, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema es, nosotros queremos ambiente limpio porque nos genera bienestar y nos genera felicidad. Y la aproximación que se da a esto, y ojo que estoy ampliando la palabra aproximación, ¿no? Porque la economía, a diferencia de las ciencias ingenieriles, no es exacta. Entonces, una aproximación de la felicidad es representarla en términos monetarios.
noten ahí que hay unos valores que son fáciles de medir, ¿no? Por ejemplo, empecemos a ver acá, ¿cuáles serían los valores comerciales? No sé, sacar leña o madera del bosque y venderla, sacar pescados y venderlos, ¿sí? O agua, por aquí recurso hídrico, ¿no? Pero el agua, ¿dónde está el agua? Perdón, acá. El agua en cantidad, ya en calidad es más complejo, ¿no? Porque, es decir, por ejemplo, cuando ustedes reciben agua en cantidad y calidad del grifo, no están pagando el valor del agua, están pagando el valor de hacerla disponible en el hogar de ustedes. Entonces, el valor de agua realmente sería el valor in situ y el valor extractivo, para hacer un análisis ya económico, ¿no? Y noten que aquí hay cosas más raras. Por ejemplo, el medio ambiente sano también genera valores de salud mental, valores culturales, valores históricos. Entonces detengámonos ahí. ¿Cómo mediríamos eso? Pues en principio los economistas que no son creyentes de la economía ambiental y pública dicen, yo puedo medir el PIB de la cultura, ¿no? ¿Qué es el PIB de la cultura? Es toda actividad económica recreativa que esté relacionada con la cultura. Pero esta cosa va más allá, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el medio ambiente es tan importante por eso? Porque es que las personas en el medio ambiente desarrollan actividades culturales y actividades históricas que hacen que se mantengan vivas estas tradiciones. Por ejemplo, si buscan en Google, EPSA generó un derrame impresionante sobre el río Chicayá, ¿no? Hay una ONG que les recomiendo que entren a la página, se llama Earth Economics. Earth Economics es una fundación que se dedica a hacer investigación en valoración tipo economía ecológica. Y van a ver que los daños ascienden a 340.000 millones. O sea, no es simplemente tomar los pescados que se murieron, multiplicarlos por el precio y sale para pintura el ejercicio. Por ejemplo, aquí ellos hablan de que las comunidades negras, ellos no velan a sus muertos en las casas, ¿no? La tradición es sacarlos y pasearlos por el río. Con el derrame se afectó eso. Eso vale mucho. Entonces aquí al final de la segunda parte del curso vamos a ver esas metodologías para calcular eso, ¿no? Porque eso es importante. Si lo seguimos obviando, la degradación ambiental va a seguir su curso, ¿no? Y cada vez vamos a degradar más cosas. Sobre todo recuerden que en Colombia la locomotora, pues todo el mundo quiere plata ya, ¿no? Y estos temas se descuidan un poco. Un tema importante también es estos de salud física y mentales. Por ejemplo, en Brasil, el tema de minería, si buscan también googlean un poco, en Brasil ya se están comenzando a dar demandas porque los bombazos de las mineras incrementan los ataques cardíacos y las muertes por ataques cardíacos. Es decir, todo a qué se resume, yo como persona, yo necesito vivir en un ambiente limpio, tranquilo para poder desarrollarme. Cualquier actividad que antropice el ecosistema y lo vuelva invivible va a generar unos efectos, ¿no? Y esos efectos vamos a ver en el curso que se llaman ¿cómo? Se llaman externalidades, ¿no? Las externalidades, ¿sí? Porque ese es el tema central. Las externalidades son unos impactos indirectos que obviamente, fíjense que los positivos nunca los valoramos. Nosotros, a nadie le interesa que las abejitas o los insectos existan para polinizar. Pero en Estados Unidos, imagínense que en Estados Unidos es tan grave ese problema que ya hay empresas que se dedican a ese negocio. Es decir, crían las abejas, las sueltan en una zona y venden un servicio que se llama polinización, porque ya están tan graves que no tienen insectos, especies de insectos que hagan ese trabajo. Entonces, generalmente las positivas no las valoramos y las negativas las generamos a cada rato. Ese es el problema de degradación ambiental.
Me voy a detener en otro valor que es importante. Miren este, valor de la naturaleza. Este es muy interesante. Ese valor de la naturaleza tiene que ver un poco con el valor que presta la naturaleza como información para formarnos a nosotros integralmente. Es decir, cuando llevamos a los niños a conocer un páramo, o cuando van los estudiantes de biología a hacer su tesis en un páramo, ese es un valor de la información. Eso se llama el valor de la naturaleza, ¿sí? Entonces también en muchos casos no lo consideramos. Y es un valor importante, o el valor de los ecosistemas, o el valor de que se extinga una especie, que se llama valor de existencia. ¿Cuáles son los valores comunes? El valor comercial, el valor de uso, ¿sí? ¿Cómo uso el agua yo en mi cultivo de papa? Ese es un valor de uso. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea fundamental es empezar a descubrir esos otros valores diferentes del valor de uso para asignarle el verdadero valor que tiene la naturaleza y poderla manejar eficientemente. Es decir, oigan lo que estoy diciendo. Y esto esta es una apreciación apenas lógica, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes no le asignan el valor verdadero que tiene algo en la casa de ustedes? ¿Qué lo hacen? Lo mandan al cuarto de San Alejo, ¿no? O lo botan. Eso en términos económicos sería asignación ineficiente. Es decir, si yo, por ejemplo, ahorita en el valle, ¿qué está pasando? En el valle ya se está cultivando caña en alturas donde no debería cultivarse caña, donde deberían ser zonas protectoras. ¿Qué estoy subvalorando ahí? Los servicios que dan todas esas zonas protectoras. ¿Por qué? Por el afán de tener dinero por la venta de azúcar, ¿no? De caña. Entonces imagínense qué pasa. Entre mayor rentabilidad tenga la caña de azúcar, mayor va a ser la presión sobre ¿qué? Sobre estos ecosistemas. Entonces aquí hay una reflexión muy importante. Este valor, que se llama valor de uso o valor comercial, es más fácil de internalizarlo en los agentes, ¿entienden? Es decir, lo primero que yo busco en la naturaleza son estos valores y descuido los otros que se llaman valores intangibles o no mercadeables. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a subir el valor comercial de esas tierras. De hecho, esas tierras, si ustedes preguntan por una hectárea de tierra en el valle, vale 100 millones, ¿no? Entre 100 y 120 millones. ¿Sí? Ese es el tema, ¿no? Por la caña. ¿Y qué pasa si ustedes tienen tierras de interés ambiental? ¿Cuánto vale? Pregúntenle a un evaluador, vale 0. Imagínense qué distorsión la que tenemos, ¿no? Es decir, miren qué interesante la discusión. En las zonas protectoras, que son las que producen agua, sin ellas no tendríamos agua en los ríos. Si no tenemos agua en los ríos, no tenemos cultivos. Pero sin embargo, estas zonas que son tan importantes les asignamos un valor comercial de 0. Entonces ahí está la distorsión. En economía, una distorsión es algo que va a generar una ineficiencia. Y esta ineficiencia se va a ver manifestada claramente en una palabra que ustedes ya tienen de seguro internalizada en su trabajo. Se llaman conflictos de uso, ¿no? Los conflictos de uso, ¿qué son? Destino recursos a usos que no son óptimos, ¿sí? Es decir, generalmente los POT, los EOTs, los especialistas en suelos dicen, mire, este suelo tiene aptitud para tal cosa, pero generalmente la naturaleza lo que hacemos es despalar los bosques y empezar a ampliar frontera agrícola o generar actividades peores, ¿no? Como narcotráfico, que afecta mucho más la naturaleza. Entonces ese es el tema fundamental, y en este curso este va a ser el objetivo, ¿no? Es decir, primero vamos a estudiar por qué
el mercado fracasa, y el fracaso ya se los estoy diciendo, viene por acá. Solo creemos que hay valores de uso y valores comerciales de la naturaleza, ¿no? Y luego vamos a ver cómo diseñar instrumentos para regular esas distorsiones, es decir, que debemos eliminar esto. Esto no nos conviene en la economía, ¿no? Por ejemplo, Colombia tiene muchas zonas abundantes de recursos hídricos, pero muy mal manejadas, ¿sí? Por eso fue la crítica ahorita durísima contra las corporaciones con esta escasez de agua, ¿no? Que es, tenemos muchas fuentes hídricas, pero ¿cómo está el manejo? Está en un grado regular, ¿no? Bien, entonces esa es la idea, tratar de ver qué otros valores hay, ver qué otros valores podemos internalizar en los mercados para generar un cambio en la conducta de uso de los recursos, ¿sí? Es decir, si yo tengo bosques en zonas potenciales ambientales, ¿cómo puedo generar proyectos RIR para vender fijación de CO2? Entonces ya no despalo, porque yo ya sé que tener esos bosques me va a generar plata, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿me entienden? Como eliminar esos conflictos. Como les comentaba acá, nosotros vamos a hacer aproximaciones monetarias, no es exacto como en ingeniería que manejamos unos estándares fijos con fórmulas. Pero el problema se va a centrar en esto, ¿no? Degradamos el medio ambiente, esa degradación se llama contaminación generalmente. Y bueno, aquí antes de seguir avanzando, voy a dejar claro una cosa, es decir, la contaminación es una variable de dosis, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí va las toneladas de sedimentos que entran a un río, ¿no? Acá va el índice neferométrico de turbidez. Entonces, ojo, este Q es es el aporte de contaminación. ¿Cómo medimos el impacto? Pues con esta variable de respuesta, ¿sí? Esta variable de respuesta, el índice neferométrico de turbidez, para este caso medir calidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros lo que vamos a medir es las externalidades en términos de una magnitud de afectación. ¿Me entienden? Si yo deforesto, ¿cuántos sedimentos genero? ¿Y cuánto impacto la calidad del agua? ¿Sí? Porque entre más afectada esté la calidad del agua, más costos privados y sociales vamos a tener para todos los agentes que usan el agua, ¿no? Entonces veamos esto acá. Generalmente podemos hablar en términos monetarios de dos conceptos importantes, costo o beneficio. Es decir, no hay un costo negativo porque no hay pesos negativos, ¿no? Ustedes no dicen, tengo un costo de menos 2.000 pesos, ¿no? Tengo un costo de 2.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hay costos? Noten acá, hay costos cuando se incrementa la contaminación. Hay beneficios cuando la ¿qué? Disminuye, pero ambas se miden sobre la curva de ¿qué? De valor del daño. Entonces, voy a detenerme ahí. ¿Qué es el valor del daño? El valor del daño es la monetización del impacto, que la llaman los biólogos, la gente que trabaja en modelamiento ambiental, los impactos biofísicos, ¿no? ¿Sí? Es decir, genera impacto sobre calidad del agua, calidad del suelo, sobre geomorfología, afecto especies. Entonces, todo ese impacto biofísico lo monetizo. Pero entonces lo monetizo en dos tipos. Es decir, va a haber un valor de daño no pecuniario y un valor de daño pecuniario. ¿Sí? Pecuniario, no pecuniario. ¿Cuál es el valor del daño más fácil de calcular? ¿El pecuniario o el no pecuniario? Pues ustedes me dicen, de uno es este, ¿no? Porque este pecuniario es como cuando a usted le chocan el carro, ¿no? ¿Cuánto le cuesta que se lo vuelvan a dejar como estaba
en el taller, ¿no? Pero entonces hagamos un ejemplo en medio ambiente. ¿Qué pasa con el mismo ejemplo de Anchicayá? Con el ejemplo de Anchicayá, al hacer esa gran descarga, la hidroeléctrica de EPSA afectó la pesquería, es decir, antes pescaba, ahora no tengo peces. ¿Esa es una afectación, sería pecuniaria o no pecuniaria? ¿Ah? Pecuniaria porque yo puedo calcular cuánto pescaba antes de la descarga, cuánto pesco después de la descarga y entender cómo se me ha reducido mis ganancias y mis ingresos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si esa descarga afectó una especie endémica del libro rojo o una especie que esté en extinción? Ya no es solo el valor comercial de la pesquería, ¿no? Sería algo no pecuniario. Entonces es muy importante que bajen ese artículo de Air Economics, se llama Valoración de Daños Ambientales en el río Anchicayá, porque ahí ellos llegan a estimar cuáles son los valores por pérdida de valor de uso y valores de no uso, ¿no? Y se enfocan en trabajar en el concepto de economía ecológica, ¿no? Ya no hablan de componente biótico, abiótico y socioeconómico, sino que hablan de funciones de los ecosistemas. Es decir, le voy a hacer acá un dibujo que es muy importante sobre todo lo que he hablado, ¿no? Hasta el momento. Fíjense que les comencé a decir el capital natural es el lugar que utilizo para vivir, para trabajar, para descansar. Es decir, es el lugar donde yo prácticamente me desarrollo. ¿Listo? Es el capital natural. Con la finalidad de evaluar impactos sobre ese capital natural, es decir, impactos ambientales, dijimos que los expertos lo dividen en componente biótico, componente ¿qué? ¿Cuál iría en abiótico? Suelo, geomorfología, erosión, calidad de agua. Aire. En cambio acá va ¿qué? Flora y fauna. Número de especies, número de individuos por especies, ¿sí? Y el otro es el componente socioeconómico. Entonces, la tercera aproximación de medición es ya medir el capital natural como el concepto de bienes y servicios ecosistémicos. Oigan lo interesante de esto, ya no me interesa a mí que sea técnico, ni me interesa, pues yo ya sé dónde vivo, ¿no? Ahora lo que quiero saber es, a como tengo ese computador, que es un bien, ¿sí? A como usan la biblioteca o la universidad para prepararse, que es un servicio, entonces el ambiente tiene bienes y servicios que brindan los ecosistemas, ¿sí? Entonces vamos a tener servicios de aprovisionamiento. ¿Cuáles tendríamos aprovisionamiento acá? Exacto, todo lo que se pueda medir, contabilizar. Aquí podemos tener todo tipo de productos, todo tipo de ¿qué? De insumos. ¿Sí? Después dice funciones de ¿qué? Regulación. Es decir, regulamos clima, regulamos cambio climático, ¿sí? Todas las funciones, regulamos inundaciones, polinización, todas las funciones. De ahí vendría uno que se llama hábitat, servicios de hábitat. Es que el medio ambiente es donde se desarrollan todas las especies, entonces el servicio de hábitat. Y por último el servicio de información. Aquí tenemos cuáles.
todas, tradiciones religiosas, culturales, patrimonio arqueológico, valores de la información para investigación, valores de la naturaleza para educar bien a los niños que valoren el planeta. Entonces miren cómo han evolucionado las aproximaciones, ¿no? Porque la finalidad es que nosotros tenemos que eliminar las distorsiones que hay de seguir destruyendo esto para conservar todos estos tipos de valores. Sobre todo conservar los valores relacionados con impactos irreversibles, porque es que ese es otro tema importante. Algunos economistas de la línea dura saben que dicen que no importa que desaparezcan las especies porque ya están grabadas en National Geographic. Entonces que ya están grabadas, como el tigre de Tasmania, entonces podemos ver películas del tigre de Tasmania. Esa es la posición bien extrema, ¿no? Cuando uno es un economista público, pues como que se pondera más la línea social, uno lo que dice es, hay ciertos recursos que provee la naturaleza que pueden ser sustituidos fácilmente, pero hay otros que no, ¿me entienden? Hay otros que si desaparecen la pérdida va a ser irreversible. Entonces aquí viene un tema muy interesante, que no hay que descuidar todo. Ojo con esto, que este va a salir en el examen. Bueno, es para motivarlos, pero sí es este es súper importante. Miren. ¿Por qué esta es tan importante? No es que ha pasado la moda, es importantísima, porque yo tengo que prevenir, ¿cuál es el otro? Corregir, mitigar, y el último caso es compensar y hacer. Miren, porque el daño se mide como impactos. Cuando un impacto llega ex post que no se controló se llama pasivo, pero el tema fundamental son los que son los impactos ambientales. Entonces yo tengo que prevenirlo, corregirlo, mitigarlo y compensarlo. Esta es la jerarquía de control de impactos. Entonces yo, para hacer estos ejercicios y tratar de restaurar el capital natural, yo tengo que tener clara esta pintura, ¿sí? Pero por acá, imagínense que yo les diga, bueno, ¿cuánto están dispuestos a pagar por conservar el componente biótico de Chingaza? ¿Qué me dicen ustedes? Imagínense si me ama de casa, ¿cómo así que es el componente biótico? ¿No? O sea, a la gente no le interesa eso. A la gente, ¿qué es lo que le interesa? Es como esto me genera esto. Ustedes ven en las noticias qué está pasando con el fenómeno del niño. Todo el mundo está teniendo conciencia. Caracol, RCN, todo el mundo, conservemos fuentes de agua, conservemos fuentes de agua. Pero las personas ya tienen claro que sin agua no se mueve nada. Imagínense Bogotá sin agua. Bogotá tiene el tamaño de 3 economías de países de Centroamérica. Imagínense sin agua, sin Chingaza. ¿Sí? Entonces, a la gente lo que le interesa es esto. ¿Por qué? Porque a la gente le interesan los beneficios que le provee la naturaleza. Entonces ya tienen claro, ¿no? Para controlar impactos necesito esta clasificación, para medir beneficios de lo que vaya invirtiendo en ese capital natural que le cambié acá al principio. ¿Qué es capital natural? Es cualquier recurso que genera riqueza. Cambiamos la percepción de que ahora el medio ambiente es gratis y su valor es cero. Actualmente, por ejemplo, en Colombia el encargado de generar valores del suelo es el IGAC, ¿no? Entonces el IGAC debería ya estar preocupado. ¿Cómo así que los valores de interés, las tierras de interés ambiental valgan cero? O sea, es una distorsión tenaz. Imagínense ustedes como finqueros que tengan de 500 hectáreas, 100 hectáreas de bosque, y llega el ministerio y dice, no, es que aquí se lo vamos a expropiar o le vamos a pagar lo mínimo porque es que esta tierra se va a convertir en una zona de protección. Pues usted comienza a talarla. Para cuando llegue al ministerio
ya tenga cultivos. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, ojo, la naturaleza ya es un capital natural y entonces los biólogos y los ecólogos de la línea dura que dicen, ¿cómo así usted poniéndole valores a la naturaleza? ¿Qué sacrilegio? No, ya hay un fin importante, ¿no? Y este fin importante, por ejemplo, se ve acá. Exactamente, miren qué es lo que sucede. El error de nosotros es asignar casi todos los recursos de la naturaleza a bienes privados. Entonces vamos a considerar el desarrollo como la antropización. ¿Listo? Entonces pensemos que esta línea me está midiendo 200 hectáreas de tierra. Entonces miren qué está pasando. A medida que desarrollo una hectárea, el beneficio ¿cuál sería? El área bajo esta curva, porque aquí dice beneficios marginales de desarrollar. A medida que desarrolle más, ¿qué pasa con esta área bajo la curva? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Si yo antropizo todo, ¿se acuerdan de las coberturas Corine and Cover? Aquí están coberturas antropizadas y coberturas que no antropizadas. ¿Qué pasa si yo en Colombia solo me mando a coberturas a destruir todo? No a destruir todo, a desarrollar todo, ¿sí? A cultivar todo, a poner industrias. Simplemente solo voy a tener antropización y el pastel de beneficios que va a generar la antropización va a ser todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Qué pasa si yo no antropizo nada? Cero antropización. ¿Cuál sería el pastel? El área bajo los beneficios marginales de. ¿Por qué yo dibujé el área total que sea mayor en conservación que en desarrollo? ¿Eso tiene sentido o no? Sí tiene sentido, porque la naturaleza es un bien público. ¿Me entienden? Supongan lo siguiente, está una hectárea de los cerros totalmente erosionada y ella tiene motivos altruistas y dice, voy a ir a invertir lo que me cueste restaurar esa hectárea. Preguntas, ella puede fácilmente, una vez que restauró la hectárea, venderle los servicios ecosistémicos de esa hectárea a usted. No puede, ¿no? Muy difícil. Imagínense agarrar el aire y venderlo en Carulla, no, complicado. O cómo vendo la regulación de inundación, porque ahí ya no está ya el bosque, ¿no? Ya se previene la sedimentación, complicado. Entonces miren qué es lo interesante. Acá el medio ambiente está regido por un problema que se llama el del polizón, el del free rider, es decir, si uno paga, todo el resto se beneficia fácilmente. Ese es como cuando ustedes tienen un compañero de cuarto, comparten apartamento y usted compró el televisor. ¿El otro qué pasa? Feliz viendo televisión gratis, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces fíjense que es lo interesante. Esta cosa es mayor, pero somos ignorantes en asignar, en reconocer que esto vale más. Entonces estos dos señores premio Nobel en Economía, Antonio Fischer y Juan Crutila, lo que dicen es, hay que encontrar óptimos. Este óptimo es lo que ustedes siempre ven acá, que sería la solución a los famosos conflictos de ¿qué? Conflictos de uso. ¿Sí? Por ejemplo, si usted habla con gente en la zona carbonífera del Cesar y dicen, no, pero es que aquí la ganadería era muy fructífera y muy rentable. Antes de la ganadería fue algodón, antes de la ganadería fue arroz. Es decir, yo no estoy diciendo que el arroz era mejor que la minería ahorita. No, el problema es, no pude generar una combinación óptima que me produjera el óptimo. Lo que estoy haciendo es sustituir una actividad comercial impactante por una más impactante. ¿Sí? Yo sé que la ganadería tiene impactos, pero contra la minería de cielo abierto, pues nada que ver.
Entonces fíjense que cuál es el problema. Cuando yo tengo claro cuánto tendría que distribuir en desarrollo y cuánto tendría que distribuir en conservación, yo genero un óptimo social. Porque si hay 200 hectáreas, la gran pregunta es, voy a hacerlo aquí el gráfico como para explicarles bien. Si esas 200 hectáreas, este concepto es muy importante, por eso me estoy deteniendo acá, porque es como el corazón de las soluciones, es decir, yo valoro costos y beneficios ambientales para tratar de generar soluciones, y esas soluciones son resoluciones de conflictos de uso. Entonces, como les decía, estas son 200 hectáreas. ¿Listo? Son 200 hectáreas. La puedo medir de 0 a 200 hectáreas. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Si yo desarrollo, genero estos beneficios. ¿Sí? Y ese beneficio, ahorita les voy a explicar qué significa la marginalidad y qué significa total. ¿Listo? Pero todavía veamos más bien el concepto. ¿Qué sería un beneficio? Medir la felicidad en términos monetarios. ¿Qué sería un costo? ¿Qué sería un costo entonces? Medir la reducción de la felicidad, ¿no? Es decir, cuando usted dice, el costo que tiene de depreciación mi vivienda porque aumentó el ruido en mi barrio. Es pérdida de felicidad, se llama costo, ¿sí? ¿Listo? Pero entonces miren que este es el beneficio. Ahora, veamos el beneficio de desarrollar. O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente, miren, si dejo 1 hectárea conservada, gano esto. Si dejo 2 hectáreas conservadas, ahora voy a ganar A más B. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así sucesivamente. Bien. Entonces, ¿dónde se cruzan las dos líneas? Aquí. ¿Qué me está diciendo este punto A? Que el beneficio marginal de desarrollar 1 hectárea es igual al beneficio marginal de conservar 1 hectárea. No sé, 20 millones, 10 millones, lo que sea, pero es... O sea, ¿qué es tan importante ese punto que le está diciendo a usted? ¿Sabe qué? Me da indiferente, o tengo ganado o hago un proyecto RIT. Es decir, ¿sí? O tengo vacas que generan impacto de cambio climático o hago un proyecto RIT para vender emisiones, reducción de emisiones de carbono, me da lo mismo. Pero entonces lo interesante es que este punto me decide la solución del conflicto, porque acá ya me dice, ojo, esta cantidad de tierra desarrollela, esta cantidad mándela para conservación. Por eso es que yo critico la ineptitud del gobierno. ¿Cómo así que el IRAC no ha valorado? Es que ahorita estoy en un proyecto que estoy asesorando a una gente que va a comprar de la Comunidad Económica Europea reservas de biosfera. Y hay zonas privadas, pero el valor es 0. Y lo peor es que está blindado legalmente, es 0. Porque muchos de los proyectos ahorita de locomotora están pagando con base en una ley que se inventaron con una compensación pecuniaria. Y ya les dije que el valor del daño es de naturaleza pecuniaria y no pecuniaria. Entonces, este tema me parece gravísimo, ¿no? Y hay que avanzar en el país, porque, o sea, si nosotros decimos, ojo en lo que estoy diciendo acá, A más B serían los máximos beneficios privados y C más D serían los máximos beneficios sociales. ¿Qué generaría la solución del conflicto? Es lo mejor. Oyeron, yo no me acuerdo la persona que salió en la W, pero él ya dijo claro que con posconflicto las zonas que van a entregar de tierra son zonas que ahorita son con potencial ambiental. Ese es otro error grave, porque el gobierno está pensando, no compro tierras súper costosas antropizadas, mejor regalo tierras que no han de
desarrollados, bueno, los bienes y servicios ecosistémicos que brindan qué. Entonces, por ejemplo, en el valle esa es una problemática muy grave, porque, por ejemplo, la cuenca del río Bolo, del río Dagua, de Tuluá, todas esas cuencas, cada vez los usos antrópicos suben y suben, ¿sí? Y entonces, como esa tierra vale cero, o muy poco, entonces la intervenimos más fácilmente. Entonces, este es el problema principal, aquí tenemos que llegar, resolver estas distorsiones. Entonces vamos a hacer otro análisis más divertido todavía. Miren, ¿qué pasa? ¿Cuál es el costo de conservar? ¿Qué me puede decir? ¿Y cuál es el costo de desarrollar? Porque al final no hay almuerzo gratis, ¿no? Todo se lo cobran a ustedes. Esa es carreta de que hay promoción de 2 por 1, eso nadie se la cree, ¿no? Siempre en economía hay un costo de oportunidad para absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el costo de conservar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sería C más D o D o C? Es decir, ¿qué parte de esta torta también es del desarrollo? C. ¿Me entienden? Es decir, ustedes dicen, ¿cuáles son los beneficios totales de conservar? Me dicen, todo el área bajo esta hasta acá. Sería C más D. ¿Sí? Pero la pregunta es, de ese C más D, ¿cuáles fueron los costos de conservar? ¿Qué perdimos si lo hubiéramos antropizado todo? C, porque está bajo la curva de qué? Del beneficio marginal de desarrollar. Entonces perdimos ¿qué? C. Los beneficios netos en el óptimo social serían ¿qué? C más D menos C igual de positivo. O sea, miren este pay. Preguntas, ese pay sería el pasivo ambiental si antropizamos todo. ¿Sí? Porque yo paso hasta acá, por antropizar ganaríamos A más B más C, pero destruiríamos ¿qué? D. Ese es lo que se llama pasivo, ¿no? Una deuda ecológica. ¿Por qué se llama deuda ecológica? Ya le embarramos, deuda ecológica es un pasivo, es algo que entra en las finanzas del capital natural de la nación como algo pérdida, roja, ¿no? Sería D. D, exacto. Porque me entienden, si yo antropizo todo, ganaría A más B más C. Pero esto ya deja de existir porque no hay el desarrollo sería la conservación, acá C, ¿no? La conservación sería cero. No hay nada de bosque, es decir, imagínense esas planicias y agarré y sembré soya, que es lo que está pasando ahorita en los llanos. Han ido a los llanos y ven ustedes esas extensiones, ahí habían bosques, ahí había biodiversidad, que ese es otro problema que tenemos en Colombia, no hay regulación de acceso a recursos genéticos. Como no hay regulación, no podemos vender acceso a recursos genéticos y subvaloramos más el bosque, teniendo Costa Rica gana mucho dinero de vender biodiversidad y nosotros cero. Ese es un tema fundamental acá, es decir, estamos muy antropizados, muy a lo que vale plata ya y la otra cosa de valores más intangibles o no mercadeables nos falta desarrollar. Entonces, ese es el tema fundamental acá. Pensemos en resolver distorsiones. Terminemos el ejercicio. Entonces, ya aquí quedó claro, ¿no? O una pregunta. Sí, aquí tenemos entonces los beneficios marginales de desarrollo, entonces lo ideal sería tener los de desarrollo más los de conservación, según lo que yo entiendo ahí. Entonces la parte C como tal, esos costos, digamos que serían para el privado. ¿Para el privado? ¿Como el apoyo a la conservación o cómo? Mira, esa pregunta es muy buena porque se me está escapando. Ahí hay dos soluciones al final.